Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El tema de hoy es la verdad. Hay algunas personas que dicen que me estoy convirtiendo en un chairo, porque estoy investigando los errores de los panistas y de los priistas. Y también de los perredistas, pero eso ya se acabó. Entonces, que alguien investigue las maldades que han hecho, los errores, lo que han cometido, y que se haga un análisis, es decir, que se vea con datos, con realidades, lo que se está diciendo, pues es que también hay chairos entre los seguidores del PAN y del PRI. ¿Y quiénes son esos chairos? Los adoctrinados, los que creen que los panistas no cometieron errores y los que creen que los priistas no tienen cosas malas que hayan hecho. Amigas y amigos, limpiemos nuestra mente de todo tipo de fanatismo. Además, son explicaciones para entender el presente, no cambian el presente, pero sí nos pueden orientar y quitar de nuestra mente y de nuestros juicios y además de nuestras actitudes, juicios erróneos, porque quisiéramos nosotros que los panistas fueran unas personas como lo fueron sus fundadores, honestas, desinteresadas, verdaderas, sufridas, nacionalistas, amantes de México y no amantes de la fama o el dinero. Cuando el PAN llegó al poder, se corrompió y se echó a perder. ¿Por qué? Porque así como Morena nunca pensó ganar, porque en realidad López Obrador no creía que iba a ganar, así lo mismo los panistas creían que no iban a ganar en el 2000, pero ganaron. Pero no, todos los que apoyaron a Fox no fueron solamente los panistas, fueron los priistas. No querían que llegara López Obrador, ni Cuauhtémoc Cárdenas, ni nadie. Querían que si el PRI iba a perder, que perdiera con los panistas que no tenían nada que ver con el PRI, con sus enemigos verdaderos, no con sus traidores, que eran los del PRD. Recordemos que los traidores del PRI son los perredistas. Y los traidores, bueno, van a decir, padre, ¿por qué les dice traidores? Porque son traidores, eran priistas, no les dieron lo que querían y como todo grupo que se enoja con su matriz, pues se separa. El PRD fue una secta del PRI. Y por cierto, terminó, porque no cuajó, no supo hacerse como el PRI. Fue peor que el PRI. Por eso no subsistió, porque se dividió en tribus y no hubo quien los coordinara y quien los uniera para la única finalidad de mantener el partido. Porque aquí tenemos que aclarar, ¿los partidos quieren el bien de México? No. No lo quieren.
¿Y en qué se nota que no lo quieren? Porque no son transparentes, porque hacen también tratos bajo la mesa y hacen acuerdos sucios. Entonces, aquí también limpien de su mente que los partidos, bueno, ¿cuál partido ha querido a México? El PAN al principio, hasta que llegó Fox. Con Fox, el PAN se hizo igualito que el PRI, pero segundas partes nunca fueron buenas. Y no, la transición se acabó, es decir, se truncó, se malogró, porque el que iba a sacar a las tepocatas y a las culebras prietas, al final se juntó con ellas y no se llevó a nadie a la cárcel. Eso es lo que tenemos nosotros que notar. Cuando un gobierno no lleva a la cárcel a los delincuentes, ni a los de ningún tipo de delincuentes, quiere decir que no está bien. Y Fox no metió a la cárcel a los priistas corruptos. A ninguno. Bueno, si metió a alguno, hagan el favor de abrirme los ojos y de decirme a cuántos priistas, esas víboras prietas y esos sapos o lo que hayan sido tepocatas, panzonas, a cuál de todas las tepocatas del PRI metió a la cárcel. Porque Zedillo metió a la cárcel al hermano de Salinas, Carlos Salinas de Gortari. Porque Salinas de Gortari metió a la cárcel a aquel líder del Pemex, que lo inventaron, por supuesto, como es todos los partidos mentirosos, tramposos. Entonces le inventaron cosas, mataron a uno y se lo aventaron allí a donde lo andaban atrapando y le echaron la culpa a ese señor. Bueno. Luego Peña Nieto metió a la cárcel a la maestra. Por supuesto, dan un golpe. La quina, sí es cierto, Pedro Velasco. Es decir, cada presidente que quiere darse a respetar, mete a la cárcel a un corrupto y de su partido, porque la quina era un ser muy poderoso, pero ya andaba traicionando al PRI con Cárdenas, y también eso se llenan de soberbia, creen que porque tienen poder, dinero e influencias políticas pueden rebelarse contra sus patrones, patrones en el sentido de sus jefes. Y por eso también la maestra ya andaba, la Gordillo, ya andaba también traicionando el movimiento o al partido. Y por eso le dieron en la torre. Ahora yo les pregunto, Fox, ¿a quién metió a la cárcel? Posiblemente yo no esté bien informado. Pero díganme, ¿a quién metió a la cárcel? A nadie. Este Felipe Calderón, ¿a quién metió a la cárcel? Y la lucha en los partidos también los destruye. Recuerden ustedes que la muerte de Luis Donaldo Colosio es como el parteaguas del fin del PRI, porque a quien habían escogido, bueno, Salinas de Gortari, como su sucesor, tuvo el error de aquel discurso
en marzo, que me acuerdo bien que yo estaba en Apatzingán, aquí pues en la Guadalupe, y que pues estaba más jovenzuelo, por supuesto, y estaba viendo en la tele porque iba a ir a misa a una colonia y estaba viendo la tele y luego ya recibí una llamada de un amigo, José Luis, que mataron a Colosio. ¿Cómo? Sí, mira, ahorita van a sacar en la tele que lo mataron. No, pero cuando el discurso, yo pensé, a este lo van a matar. Ese discurso donde decía que Colosio fue a recorrer el país y que el país tenía hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ven ustedes, la persona que habla con una diferencia de los que lo postulan, esas mismas personas lo matan. Y recordemos también, pues la muerte luego del secretario, quién sabe qué, del PRI, y luego también la muerte del cardenal Posadas. Todo está implicado en lo mismo, cuando empezaban a relacionarse los narcos con los gobiernos. Bueno, quiero decir todas estas cosas para que, por el amor de Dios, se quiten de la cabeza que los políticos son limpios. No hay ninguno. Y a los limpios los eliminan inmediatamente porque estorban. Por supuesto, porque estorban. Recuerden también que en aquel tiempo la PACA, aquel diputado senador desaparecido, y que enterraron unos huesos por ahí, como lo de Ayotzinapa, y luego resultó que una bruja con un panista, Lozano, que era el cargado de gobernación, una bruja, un brujo descubrió, una bruja, la PACA, descubrió dónde estaban los restos de ese senador o diputado que no recuerdo, que lo desaparecieron, por supuesto. Por eso, si hacemos un examen de cómo funcionan los que gobiernan, sean del partido de que sea, son igualitos. Y eso de creer en una bruja, un panista católico, apostólico y romano, óiganme ustedes, pues eso es como si en lugar de Dios pusiéramos al demonio. Bueno, pero de todas maneras todo eso se destruye por sí mismo, se desbarata, porque es tan endeble en lo que está fundado, en tonterías. Bueno, entonces yo no necesito recordarles todo eso. Eso sucedió. Ahora, lo que estamos, bueno, y lo que les digo de Felipe Calderón. ¿A quién metió a la cárcel? Y a él le mataron a su amigo aquel del avionazo. Y luego asesinaron, no sé quiénes hayan sido, todos los que han promovido avionazos, como el que fue gobernador de Puebla y que luego su mujer era la gobernadora, estaba electa. Se murieron los dos. Panistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué les estoy recordando todas estas cosas? Pero han sucedido y son la historia. Así como mataron a Luis Donaldo Colosio, así el accidente del amigo que ahorita no me acuerdo, de Felipe Calderón, que se puso a llorar, que iba a ser el prospecto para candidato a la presidencia de la República. Bueno,
Les digo todas estas cosas para que abramos los ojos en todos los sentidos. Ahora me pueden decir, ¿y qué está saliendo mal ahora? Bueno, como ustedes se fijan, estos individuos que están, bueno, ¿y López Obrador a quién metió a la cárcel? ¿A García Luna? Bueno, pero voy para adelante. Esta señora, ¿a quién ha metido a la cárcel? A nadie. Así como Felipe Calderón no metió a nadie a la cárcel, así lo mismo Peña Nieto, bueno, él sí metió a la cárcel a la maestra, pero Fox no metió a la cárcel a nadie, Felipe Calderón no metió a la cárcel a nadie de los grandes políticos corruptos, y López Obrador tampoco, y esta señora tampoco. Cuando me pongo a recordar la historia y la digo a los amigos priistas, les da un ataque. Porque como que no recuerdan todos los trucos, chapucerías que hicieron cuando eran priistas y no pasaron al morenismo, pues porque no quisieron. Todavía hay grupitos de priistas, como si fueran pues reliquias cavernarias o cavernícolas, como si fueran fósiles vivientes. Bueno, entonces, además, los partidos están subvencionados por el gobierno, es el que les da de comer. ¿Cuándo vamos a entender que quien les da de comer al final es el que manda? En ese sentido, Zedillo fue muy inteligente. En lugar de atacar a los partidos, compró a los partidos. El gobierno les da dinero. Y a los partidos lo que les interesa es que les den dinero. Por lo tanto, buscan las votaciones para tener un número de votantes por ellos y de acuerdo al número les dan dinero. Por eso la Xóchitl no ganó, porque no era de ningún de esos partidos, no era de ningún partido, por lo tanto, a ella no tenían que apoyarla, a ella lo único que tenían era que usarla para que les diera votos, que les dio los votos, sobre todo al PAN. Entonces vamos viendo nosotros, bueno, mientras a los partidos el gobierno les dé dinero, ¿para qué van a querer que desaparezcan los partidos y ponerse en contra del gobierno verdaderamente? ¿O yo estoy equivocado? Díganme. Pero el que paga, manda. No hay otra. Ahora, que López Obrador haya aumentado el control, ya no de los partidos, sino de la gente, dando dinero directamente, como les da el gobierno de Morena, directamente al PAN y al PRI y a MC y al Verde y al PT. Y además, los puestos que tienen ganan mucho dinero. Los diputados y los senadores federales. Y tienen además sus baños, allá tienen muchas cosas que hicieron los anteriores y que ellos las están aprovechando. Baños de mármol. Les dan todo, comidas, bebidas, choferes, camionetas, sirvientes, servicios. Viven como reyes en los edificios esos, y no estoy hablando de memoria. Tuve la oportunidad hace ya mucho tiempo
de participar en unas reuniones que el Senado y el Colegio de México promovieron. Y bueno, pues es una vida de reyes verdaderamente. ¿Quién va a querer salirse de ese sistema? Amigas, amigos, los partidos son una mentira. Ahora me van a decir, padre, ¿y entonces no vamos a votar? Sí, pero tengan en cuenta que cada voto que les damos a cualquier partido es dinero que ellos van a agarrar y no nos van a dar nada. Entonces, los votos que quieren de nosotros son para tener más recursos económicos y seguir disfrutando, por supuesto, de esa vida de reyes y de reinas, de neronas y nerones. Y bueno, ahí le dejo. Pero entonces, por eso no me estoy haciendo chairo. Estoy de verdad deslindándome de todo tipo de ideología política y de grupos políticos. Bueno, sí, aquí me dice Graciela González que fue Camilo Muriño, sí, que Felipe Calderón lo adoraba. Bueno. Bueno, que López Obrador metió, está bien, gracias, a la que fue, pues, a la que se sustituyó a López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México antes, de la delegación o quién sabe qué era. Sí, enseguida me acuerdo del nombre de esa mujer que estuvo injustamente en la cárcel. Bueno, está bien. Pero eso fue una venganza, porque esa mujer se había ayudado al PRI con Peña Nieto y le dijo Peña Nieto que no se preocupara porque la estaban acusando de malos manejos en el gobierno de Peña Nieto. No te preocupes, Rosario, no te preocupes. Bueno, pero esa fue una venganza de López Obrador. No fue política, fue una venganza personal. Bueno, todas son, porque el asesinato de los candidatos y de otras personas, pues son para eliminarlos, pero eso no son venganzas, son necesidades que tienen para quitarse competidores de enfrente, sean de fuera o sean del mismo partido. Pero a Rosario Robles no le perdonaron López Obrador que se hubiera ido a trabajar con Peña Nieto. Y el Peña Nieto, caramba, la dejó sin defensa contra ese malvado que la metió a la cárcel con trucos y que pues nadie pudo ayudarla. Nadie. Ya salió, bendito sea Dios. Bueno, aquí le vamos a dejar. Conclusión. Tenemos nosotros que buscar la verdad y debemos de seguir lo bueno y la bondad independientemente en donde esté, pero también rechazar la mentira y la maldad en quien esté. Y eso no es hacerse uno chairo, es quitárselo inocente, aclarar las cosas, limpiar el trigo de la paja y dejar el trigo y aventar la paja a la basura. Y la basura es la mentira, la maldad que tienen todos los políticos desde el principio. Bueno, voy a leer sus comentarios. Entonces, yo no me estoy achaireando jamás.
pero tampoco me estoy apaneando ni aprillando. Dios me libre. América, bonita noche a todos. Sí, bendiciones, Padre José Luis. Maritere, hola Padre José. José Luis, buenas noches, bendiciones. Igualmente. Que quieren poner el like, pónganlo por favor. Y Maritere, que nos saluda a todos. Malena Orduña, buenas noches. Malena, qué bueno que estás aquí. Francisco Fajardo, saludos, padre, perdone, pero los perredistas no se acabaron, nomás cambian de... bueno, es que estoy hablando de los grupos, porque ni se acabó el PRI, ni se acabó el PRD, ni se acabó el PAN, porque la mayoría se fueron a Morena. Ahora sí, ¿me explico? Y los que quedaron son los de segunda clase, la chiquillada. Vamos a decir, los que se quedaron en los partidos, ahora son la pachanga. Si estoy equivocado, pues dime. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis y a toda la comunidad. Saludos y bendiciones. Igualmente. Hay un senador, un tal Patán, Augusto, que es el último cortafuego para llegar al verdadero responsable. Sí, hoy no hablé pues de eso, pero ya sabemos que dicen puras mentiras y que buscan la manera, los de la 4T, de distraer a la gente y un detalle y esto y aquello, pero esto ya no tiene remedio. Al patán ese se lo van a llevar pronto. Alfonso Martínez, saludos. Marta Montoña Lemos, buenas noches, padre y comunidad. Buenas noches. María Emilia González, buenas noches, padre José. Igualmente, María Emilia. Velasco Pedro, sí, la quina, muchas gracias. Me acordaste cuál fue el encarcelado por aquel Salinas de Gortari. Fernando Hernández, buenas noches, padre, buenas noches para todos. Ánimo, gente y bendiciones. Sí, seguimos adelante, gracias, Fernando. Velasco Pedro, y a Durazo, también a Durazo, pues, pero ese era un delincuentazo. María Emilia González, saludos. Soeabi Ontiveros, muy buenas noches, padre José Luis Segura, Dios lo bendiga siempre. Gracias por todas sus pláticas. Buenas noches a la comunidad. Dios nos proteja. Igualmente muy agradecidos. Soeabi Ontiveros. NO, en el tercer mundo hay dos corrientes políticas aparentemente confrontadas, los libertarios y los populistas, pero los dirigentes de esos movimientos son correligionarios, es decir, son lo mismo. Y un día se hacen para un lado y otros se hacen para otro. Ofita Medrano, saludos padre y comunidad. Ofita, buenas noches. Maritere, que hay una serie sobre la muerte de Colosio. Sí, lo mataron porque él tenía, creo que una relación con el que era el secretario del PRI, que ahorita no me acuerdo, pero todos los familiares de ese señor del PRI todavía están en la política porque no tienen vergüenza. Creo que era algo así como un cuñado o algo de Salinas de Gortari. Y el diputado sí, pues el que desapareció y que luego un católico de hueso colorado andaba con las brujas.
Fuita Medrano, gracias Padre por el novenario para mi hermana Laura Medrano, Dios lo bendiga. Sí, aquí tengo la hojita para que no se me olvide. También el maestro Pedro, pero eso no me acuerdo, y Ángel Verdugo por su salud, que ya lo han de ver colostionado. N.O. Felipe Calderón se identificaba con Aquiles y Murillo era el patroco. Bueno, mira, dejemos en paz la mitología griega para no ensuciarla acá con, vamos a decir, vulgaridades rancheriles. Marimar Blanco. Sacerdote José Luis en canal hablando con Mark Staroselski. El 13 de julio mencionó en video que hay más tiendas del bienestar que Oxxos a nivel nacional, o sea, más de 250,000 no tienen llenadera. Bueno, voy a ver eso de las tiendas del bienestar, pero bueno, pero los Oxxos, bueno, sí, posiblemente, pero los Oxxos son un servicio, bueno, dicen muchos. Esos Oxxos acabaron con las tienditas, ¿sí? No han terminado porque en muchos lugares pues hay tienditas, ¿sí? Donde venden refrescos, cigarros y demás. Pero se acabaron, vamos a decir, con las tiendas un poquito más grandes, porque hay tantos Oxxos y están abiertos día y noche que cualquiera puede ir a comprar lo que necesita. Y eso es lo que más se quiere, que haya un servicio continuo, como algunas pues tiendas de conveniencia o farmacias. Gracias, Marimar Blanco, voy a investigarlo. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para toda la comunidad segura. Bonita noche para todos. Bonita noche. Sí, Juan Camilo Murillo era el secretario de Felipe Calderón. Sí. Maritere, al menos en Querétaro no he visto esas tiendas. No, pero hay otras. Esas tiendas, ese tipo de tiendas, 7-Eleven y 7 y todo eso, antes de que hubiera los Oxxos, estaban en la Ciudad de México. Bueno, hay muchas, vamos a decir, denominaciones. NO, pasamos del que manda, del que paga manda, al que paga vive. Así es. Graciela Godínez, el que le murió Calderón, Camilo Murillo, que era su secretario, y otro después, pero no recuerdo el nombre. Obrador metió a una mujer que estuvieron juntos en el PRD. Pueden haber sido Rosario Robles. Graciela Godínez, cuando se veía invencible Obrador, mi padre decía, si las Torres Gemelas se cayeron, que no caiga este inocente. Sí, por supuesto. No hay idiota que dure 1000 años, ni pendejetes que lo aguanten. La cizaña crece con el trigo, América, pero luego se cosechan y una es quemada y otra es guardada. Bueno, Nicolás Maquiavélico dijo que el que piense que nuevas atenciones harán que uno que asciende al poder olvide antiguas ofensas, se equivoca. Sí, el rencor siempre. Eva Pérez, buenas noches, Padre, Dios lo bendiga desde Los Ángeles, California. Igualmente, Eva Pérez. Graciela Godínez desde Pachuca, Hidalgo, saludos, Padre, saludos. Secretario personal, así le dicen ahora para despistar. Bueno, cada quien tiene
necesidad de una compañía que apoye, que esté allí. ANO. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Mañana a las 10.